yo soy Carolina y estoy aquí para hablar de reivindicar las pequeñas cosas. Quiero agradecerle mucho a Miguel. Miguel, muchas gracias por haberme invitado. Han estado increíbles las pláticas que hemos tenido. Son temas bien interesantes en los que todos deberíamos de poner un poquito de atención. Estoy muy, muy contenta de ser parte de este proyecto de Despertando Mentes Mexicanas. Espero también despertar la mía junto con esto y créanme que ha habido muchas cosas que me han hecho despertar y espero que a ustedes también. Primero quiero contarles un poquito sobre mí. No va a ser mucho porque tampoco es que tenga tanto que contar, pero quiero decirles, por ejemplo, que nací en Culiacán, Sinaloa, entonces soy culichi, entonces amo el mar y digo muchas groserías, pero créanme, no estoy enojada, se va a saber cuando esté enojada. Yo nací en Culiacán, eventualmente me fui a Guadalajara a estudié artes plásticas porque aunque siempre quise escribir, la neta siempre supe que lo mío era escribir. Me gusta mucho escribir, me encanta la idea de poner palabras una después de la otra y formar frases y eventualmente conectar con estas ideas. Pero en Guadalajara la Escuela de Periodismo de Comunicación era, en ese entonces, no sé si todavía, privada, y pues obviamente no había para pagar una universidad privada y empecé a buscar las opciones y artes plásticas me pareció que era una buena opción, porque así soy yo de aleatoria en mis opciones, porque teníamos historia del arte, literatura, fotografía, entonces como que iba un poco encaminado a eso, ¿no? Ahí estando en la escuela de artes, vi un anuncio de Grupo Reforma que buscaba gente que le gustara escribir para participar en un proyecto de un nuevo periódico que se iba a abrir, entonces dije, pues de aquí soy y fui a estos cursos, a esta parte. Después de algunas trampas, finalmente entré y me quedé en Periódico Mural, que es el del Grupo Reforma en Jalisco, ¿no? Ahí estuve en Mural un par de años, cubriendo deportes, y luego empezó algo que yo llamo la vela bajo el aire, una vela en el aire, porque empecé a moverme del lugar buscando no sé qué, pero era como no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí, necesito irme. Me regresé a Culiacán, la cabra siempre tira para el monte. Me regresé a Culiacán y estuve trabajando en Noroeste, cubriendo Nabolato, que es una zona un poquito riesgosona en Sinaloa, muy, muy compenetrada con el narcotráfico y tal. Seguí haciendo periodismo ahí. De Culiacán me fui a Nuevo Laredo, también muy tranquila. Luego de Nuevo Laredo me fui a la Ciudad de México, donde participé, donde estuve trabajando en el periódico Récord, también ya en deportes. Luego me regresé a Reynosa y eventualmente caí aquí a Monterrey, en donde comencé a trabajar en Reporte Índigo y luego en Código Magenta. En Código Magenta fue el último trabajo que tuve así como formal en este sentido, antes de decidirme a liberar este Kraken y empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en Código Magenta estuve como gerente editorial casi 4 años, un poquito más. Y ahí surgió mi editorial que se llama Yo qué voy a saber, que va muy en este tono de yo qué voy a saber si estudié artes plásticas, ¿no? Siempre hago como ese comentario, pero en la que yo quería decir cosas que me parecían que eran importantes y que a lo mejor no estábamos hablando tanto. Afortunadamente en Código Magenta siempre me han dado la confianza de platicarlo como yo lo quiero platicar y eso creo que ha conectado con algunas personas que también sienten que estas cosas no las estamos visualizando lo suficiente. Ahí empecé a clavarme mucho en este rollo que les decía de las pequeñas cosas, ¿no? Cómo de alguna forma nos han enseñado o hemos aprendido o hemos creído que para cambiar el mundo o para cambiar lo que estamos, lo que no nos gusta, tienen que ser grandes acciones, ¿no? Las grandes protestas, las grandes manifestaciones, o tenemos que ser súper influyentes o tener mucho dinero, ser poderosos. Y empecé a meterme en este trip de, pues no, las pequeñas cosas también mueven al mundo, pero están un poco demeritadas, ¿no? Están un poco como que olvidadas ahí. Y mis editoriales van mucho en ese tono. A partir del editorial y sobre todo la pandemia, que creo que nos conectó a muchos de muchas formas, les digo que yo solo necesitaba una pandemia mundial para trascender. A partir de la pandemia me comenzaron a invitar a proyectos y a foros como este de Despertando Mentes y algunos otros y de hecho, en el creo que de los primeros que me invitaron, estuvo súper raro porque todas las panelistas que estaban era un foro de mujeres, solo de mujeres, y todas las panelistas tenían unos currículos impresionantes en los que tenían diplomados y certificaciones internacionales y hablaban lenguas muertas y hablaban miles de cosas, ¿no? Y yo con 400 seguidores en Twitter escuchándolas nada más diciendo, puta, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
Y cuando me tocó que leyeran mi semblanza, pues mi semblanza no incluía ningún máster en ciencia cuántica ni nada por el estilo, ni ningún honoris causa como los que tenían mis compañeras. Y les decía que sentía que esta referencia era un poco como en Game of Thrones, ¿no se acuerdan cuando Daenerys Targaryen se presenta como madre de todos los dioses, tejedora de sueños, reina de los 7 reinos y madre de dragones y no sé cuánto? Y luego llega Jon Snow, ¿no? Y es Jon Snow. Bueno, pues yo siendo Jon Snow todo el tiempo, con pequeñas cosas nada más. Pero ahí también volví a pensar en este asunto de cómo las acciones chiquitas también cuentan, ¿no? Y también suman. Y la gente que me ha compartido, que me ha querido invitar, lo ha visto así. Ha visto que aunque mis acciones parezcan que no son tan grandes como las de nosotros, como las de muchos que pensamos que estamos haciendo cosas bien chiquitas, todo esto suma, ¿no? Creo que todos somos una cadena de pequeñas cosas que se pueden ir hilando y que se pueden potenciar. Entonces, me empecé a clavar mucho en este rollo de las cosas pequeñas y encontré una historia bien chida que les quiero compartir. Estados Unidos solo ha tenido un presidente que dimitió. Ese fue Richard Nixon. Y lo hizo en este escandalazo de Watergate, ¿no? Que hasta se hizo película y para la gente que estudiamos, bueno, que estamos en periodismo, es como el epítome de las investigaciones periodísticas, ¿no? Todo el mundo quiere descubrir algo parecido. Bueno, pues resulta que este escándalo que hizo renunciar al único presidente en Estados Unidos, al único presidente que lo hizo renunciar, comenzó con una cinta adhesiva, tal cual, con una cinta. El guardia del edificio de Watergate en 1972, estaba haciendo sus rondas y vio que había una cinta pegada en una de las puertas del edificio, de uno de los edificios en donde estaba el Comité Nacional del Partido Demócrata. Era el 6º piso. Y estaba la cinta ahí pegada que evitaba que se cerrara la puerta. El guardia la vio, la quitó, no le dio mayor importancia y siguió sus rondas. Cuando regresó en la siguiente ronda, se dio cuenta que estaba otra vez la cinta ahí pegada, ¿no? Entonces ya llamó a la policía, pues ahí sí ya como que se le hizo raro. Llamó a la policía y cuando llegaron los agentes de la policía descubrieron que estaban 5 personas ahí en esas oficinas instalando micrófonos. Eventualmente la investigación periodística ligó a estas personas con una conspiración y a Nixon con esta conspiración, ¿no? Entonces, todo comenzó, el escándalo más grande de corrupción y de complicidades en Estados Unidos comenzó con una cinta adhesiva. Entonces, este tipo de historias creo que también me llenan un poco de optimismo y vuelvo a creer en eso, que cambiar las cosas puede comenzar con barrer la cochera de tu casa, con ser amable con tu vecino, con empezar a ser inclusivo tú, con ser más incluyente, con ser una cinta adhesiva, ¿no? Seamos una cinta adhesiva, seamos esa pequeña cosa que puede hacer grandes cambios. Repetimos todo el tiempo que las pequeñas cosas sí ayudan, repetirnos eso también nos hace creerlas, ¿no? Porque el cerebro nos dice que sí estamos en lo correcto. Como parte de esta investigación en mi reivindicación por las pequeñas acciones, encontré a un historiador y activista norteamericano también que se llama Howard Zinn. Él estuvo involucrado en diversas causas sociales, murió recientemente, y escribió unos 20 libros, ¿no? Cuyo propósito de estos libros era invitar a quienes lo leyeran a hacer historia. O sea, tú sé parte de la historia, haz estas cosas que pueden cambiar, ¿no? Sin creía firmemente que ser indiferente a las injusticias es colaborar con ellas. O sea, el que no actuemos cuando algo no nos gusta, cuando algo nos parece que está siendo injusto, también nos hace un poco cómplices, ¿no? Y decía que no había que esperarse, como les comentaba, a hacer las grandes acciones. Hacer algo, levantar la mano, levantar la voz, visibilizarlo, ¿no? A veces la gente critica mucho esto que le llaman como activismo de sofá, y dice que ay, estás desde tu casa poniéndole like. Bueno, pues a veces ese like o ese compartido puede cambiar la historia de alguien. En este país en donde hay más de 80,000 personas desaparecidas, estas etiquetas de te buscamos y ayúdame a encontrarlo, y el que nosotros compartamos esto, créanme que hace gran diferencia. Se han encontrado personas a partir de las redes sociales. Entonces, esa acción que nos parece pequeña, como compartir, como hacer viral una etiqueta y hacer la tendencia, por ejemplo, en Twitter y eso, ayuda. La gente por eso busca y comparten estas fotos de sus desaparecidos para que les ayudemos. Son pequeñas acciones que para ellos son
grandes movimientos, ¿no? Entonces, el cambio al final de cuentas no es inmediato, el cambio con las pequeñas acciones no es inmediato, pero llega, ¿no? Y los grandes cambios siempre son una sucesión de pequeños cambios, ¿no? De pequeñas y acciones que van sumándose y que van haciendo grandes movimientos. Todos los movimientos, la mayoría de los movimientos sociales que perduran, comenzaron con pequeñas acciones, ¿no? Entonces, en este asunto, yo creo que es muy importante que nosotros nos hagamos conscientes de eso, que nos hagamos conscientes de que somos parte de, que no tenemos que esperar a hacer una gran acción para movernos, para participar, que no tenemos que ser héroes, grandes héroes todos los días, sino pequeños héroes, ¿no? Que suman. Las acciones pequeñas multiplicadas por millones de personas pueden transformar el mundo. Este profesor, Sim, que les decía, tiene una frase que quiero decirla textual porque me parece bien relevante. Y dice, si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos. Entonces, empecemos a creer que los pequeños actos cambian, empecemos a creer que los pequeños actos sirven, que los pequeños actos valen, ¿no? Yo creo que yo estoy en este proceso de despertar mi mente, como es este proyecto, de despertar mi mente a esos pequeños actos, ¿no? A esas pequeñas acciones. Con mis editoriales es parte de eso, es poner en la conversación temas que a lo mejor no están siendo visibilizados como yo creo que deberían, ¿no? Y al final de cuentas, mi pequeña acción puede generar una cadena en la que alguien en algún lugar lo vea y diga, oye, sí es cierto, no estamos tratando bien a la gente que no piensa como nosotros, oye, sí es cierto, no estamos ayudando lo suficiente al medio ambiente, oye, sí es cierto, no estamos visibilizando los problemas de la gente que tiene alguna discapacidad o que es diferente a nosotros en algún, estamos bien cerrados a aceptar y abrazar las diferencias. Y creo que el lenguaje en este sentido es bien importante. Lo que no se nombra no existe. Entonces, mi tarea o mis pequeñas metas aquí son nombrarlos, ¿no? Nombrar estas cosas que no nombramos para visibilizarlas. Y creo que todos desde nuestras trincheras, desde nuestras perspectivas, desde nuestros espacios, podemos hacer eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me emocionan es cuando me llegan mensajes en Instagram o en Twitter, en Facebook, de alguien que vio mi editorial, que vio una editorial y que conectó con un tema y que me dice, tienes razón, no lo había visto así. O incluso que me dice, no, sabes que yo lo veo diferente. Yo pienso que esto no es así, pienso que, y abramos el diálogo, ¿no? El diálogo también es parte de esto que nos ayuda a cambiar y a mejorar, pero que comienza, insisto, con una pequeña decisión. Hoy decidí hablar de desaparecidos. Hoy decidí hablar de personas que tienen autismo. Hoy decidí hablar de transfobia. El poner estas pequeñas acciones en marcha, en visibilizarlas, creo que es muy importante, ¿no? Porque esa persona que lo ve, una persona que lo ve, probablemente le dirá a otra persona que lo ve y otra persona lo irá poniendo como una cadena, insisto, ¿no? Como una cadena de pequeñas cosas y que todos empezaremos a reivindicarlas, ¿no? Creo que parte de lo que hace que el mundo se mueva es la gente que toma la decisión de hablarlo, de hacerlo, de decirlo, ¿no? De poner ese granito de arena que a veces lo leemos tanto que nos parece que es un cliché y nos parece que lo hemos visto de que, ay, tu pequeña acción también va a mover el mundo. Empecemos a creer que las pequeñas acciones mueven el mundo, porque de verdad lo hacen. Yo soy una convencida de esto y estos proyectos como los que tenemos ahora aquí con Miguel en Despertando Mentes Mexicanas es prueba de eso, ¿no? Todos estamos aportando una pequeña acción y esperamos que esas pequeñas acciones se potencien y que todo el mundo empecemos a hablar de las cosas que de verdad importan. Muchas gracias. Espero que podamos encontrarnos de nuevo en pequeñas acciones todos y eventualmente hacer una gran cadena que cambie las cosas. Muchas gracias.